de la sangre. Así que tengamos presente desde ya dos cosas, ¿sí? Número uno, que Jesús mismo dijo que su iglesia nunca iba a dejar de existir. Eh, Puede ser y esto ha ocurrido, que varias iglesias del Señor han dejado de existir, pero siempre en la historia, desde que Jesús inicia la iglesia en Jerusalén, siempre han existido iglesias, ¿sí? Eh, Algo así como quizás la raza humana, ¿no? Desde que Adán y Eva pecaron y la muerte también entró en este mundo, si bien es cierto, siempre han existido personas falleciendo, pero siempre también han existido personas con vida, ¿no? Así que lo de la iglesia, que el Señor dijo, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, nos dice también que desde la iglesia que se estableció en Jerusalén por Jesús mismo, y que fue una iglesia también bastante, ¿qué sería? Movida, ambulante, ¿no? O ambulatoria, nunca ha dejado de existir alguna iglesia en este mundo y nunca dejará de existir, por lo menos sabemos hasta cuando Él regrese o retorne. Entonces, cuando Jesús inicia su iglesia, la inicia, sabemos, con pocos hombres, y que esta iglesia comienza a surgir más después de que Jesús resucitó. Los mismos apóstoles confiaron más en Jesús, o definitivamente confiaron en Jesús después de la resurrección de Cristo, al punto que ellos mismos estuvieron dispuestos hasta dar su vida, ¿no? Por la causa de Jesús o de Cristo. Y con ello, este movimiento llamado de el camino, ¿no? O el camino simplemente, que en la Biblia se menciona, que es el cristianismo, comenzó a crecer. Nunca necesariamente puede decirse que las iglesias han sido perfectas, y en razón a que las iglesias están formadas por seres humanos, entonces nunca va a haber esa perfección. Han habido errores también muy graves en iglesias, en la misma iglesia en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Cuando los hermanos decidieron voluntariamente e individualmente, decidían vender sus propiedades y traer, ¿no? El precio de esas propiedades a los pies de los apóstoles. Y hubo esta pareja que trató de quedar bien delante de otros, pero no siendo muy honestos también al respecto del precio por lo cual vendían su propiedad. Entonces, siempre han existido estas cosas. Podemos hablar también de la iglesia en Corinto y cuántas lamentables decisiones se tomaron allí. Así que, repito, siempre han existido ese tipo de dificultades. Vemos las cartas a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis capítulos 2 y 3 en particular. Y también se menciona allí muchos desaciertos, ¿no? En las iglesias que allí se describe o se refiere. Entonces, no que haya existido perfección, pero sí, por lo menos en esos primeros siglos, existió rendición. Hermanos, hermanas, en iglesias que sí estaban dispuestos aún a dar su vida por Cristo.
que se equivocaban, claro que sí. Y el Espíritu Santo, guiando a estas iglesias, a estos hermanos, permitió que también la obra crezca y vaya creciendo. Hemos hablado nosotros, por ejemplo, de que quizás, ¿no? En la iglesia en Jerusalén, nada más se piensa que entre 20 a 50.000 miembros que en algún momento hayan tenido. Cuando también vino el día de Pentecostés, ¿verdad? El evangelio comenzó a propagarse en todas partes del mundo y también congregaciones comenzaron a iniciarse o a establecerse. Así que el cristianismo, a pesar de sus errores, iba creciendo. Pero no solamente eso, sino que también con el tiempo y aún en la misma Biblia vemos que hubo persecuciones, ¿no? De los judíos, primero, después también de los paganos. El cristianismo tuvo o tuvo persecuciones, pero aún así el cristianismo como que seguía abundando, ¿no? Seguía creciendo. Y ya estamos nosotros llegando con los estudios a fines del siglo III, o a comienzos del siglo IV, y a pesar de que ya para esas instancias ya se dejaba notar algunas ah, faltas doctrinales, ¿no? O sea, dejaron de lado las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, muchas iglesias, y comenzaron a adoptar prácticas muy sociales, muy humanas, que dejaban de lado pues aquello que Jesús había establecido. Voy a compartir con ustedes una imagen que en alguna forma resume lo que estamos hablando. Después vamos obviamente, regresar a lo que nosotros estamos diciendo. Aquí está. El rastro de la sangre es, repito, el libro que estamos utilizando nosotros para este estudio. Esta es lo mencioné, una gráfica que nos ayuda más o menos a visualizar. Ojalá que usted pueda verlo, quizás en su celular sea muy pequeño, pero la idea es que ojalá podamos ubicarnos un poquitito mejor. A ver, hay mucho, 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 mucho. Ya, por acá. A ver, un poquitito más. Ahí, ahí. Si usted se da cuenta, sí, en la parte superior, como también en la inferior, estoy tratando de hacer uso del cursor para que usted se dé cuenta, se ven los años, ¿no? O los siglos. Aquí sería el siglo número uno, ¿sí? Aquí sería el siglo número dos, tres, y nosotros ya estamos entrando al siglo número cuatro. Está en inglés, pero voy a mencionar, por cierto, algunas cosas. Estos puntos rojos, ¿sí? Representan iglesias de Jesús, iglesias de Cristo que se establecieron, ¿no? En el primer siglo, y siguieron creciendo. Pero también se ha escogido el rojo o en razón al título de este libro que habíamos mencionado, se llama el rastro de la sangre. No sé qué pasó, ay, qué pasó, qué pasó. Ya, ahí está el rastro de la sangre. Ah, no, hice algo equivocado. A ver, a ver, déjeme aquí, cierro esto, quizás me ayude. No, no sé qué hice, pero bueno, vamos a ver si es que... No, bueno.
Ok, a ver, vamos a nuevamente retornar a todo esto. Sí, deme un cinquito. Y ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Listo. Esto es. Acá, esto es. Y esta imagen está aquí al final. Ok, entonces hablábamos, ¿no? De cómo es que ciertamente estos puntitos rojos representan iglesias, y también se elige el rojo porque derramaron mucha sangre. Entonces, estábamos en el siglo III, ¿no? Y ya se estaba introduciendo el bautismo infantil, que no necesariamente se puede decir ya era algo muy, muy establecido. En el siglo II, ¿no? Cambió el gobierno de la iglesia, ya no era un gobierno congregacional en muchas iglesias, sino que ya se estaba notando pues el obispado, ¿no? Los inicios de lo que después llegó a ser en realidad el papado, ¿sí? Eh, y como iglesias optaron por ser una, ¿sí? O sea, varias iglesias optaron por lo que nosotros llamamos el universalismo, es que en el año 251, entonces en el siglo III, 251, hay una separación, ¿sí? Las iglesias que decidieron ser una sola, ¿sí? Y las iglesias que eran simplemente asambleas, ¿no? Locales y visibles, o sea, decidieron separarse, ¿no? Ustedes vayan por otro camino, dijeron las iglesias, ¿no? Pequeñas, por así decirlo, y entonces esto ocurre en ese año, pues, 251. Sin embargo, entendamos, y eso ya está en la parte inferior de esta imagen, que existían, ¿no? Los creyentes, ¿no? En diferentes partes, diferentes lugares, Italia, Gales, Inglaterra, existían. En algunas ocasiones, y esto lo vamos a ver más adelante, con nombres de sus líderes, ¿no? Ya no se les llamaba necesariamente los cristianos, sino los montanistas, por ejemplo, el nombre de sus líderes. Esto simplemente porque no sabían cómo identificar a estas personas. Ya en el siglo IV, perdón, en la primera etapa del siglo IV, eh, las persecuciones se dice que comenzaron a ser más fieras. Pero recuerde que cuando hablamos de persecuciones, estamos hablando de persecuciones contra las iglesias que no querían someterse a la mayoría, sino que mantenían ellos su individualismo teniendo como cabeza a Jesús. Entonces, estas iglesias ya estaban experimentando persecuciones cada vez más fuertes. Se dice que a principios del siglo IV, ¿no? Que es el siglo en el cual estamos acá, es quizás cuando aparece el primer edicto gubernamental contra los cristianos, ¿verdad? Hasta este punto, iglesias habían estado siendo perseguidas por judíos. El mismo apóstol Pablo, ¿se acuerda usted que era uno de los que perseguían a la iglesia? También eran perseguidos por grupos paganos, ¿no? Idólatras, sí, que no creían pues en simplemente un Dios y que ese Dios era el Dios de los cielos, sino que ellos defendían y a la vez también hacían daño a los que decían solo hay un Dios. Entonces, existían ellos, pero es en el siglo número 4 cuando el 24 de febrero del año 303, ¿no? Después de Cristo, eh, Roma, ¿no? Los césares,
Dice, ellos dan un decreto contra estas iglesias pequeñas que se estaban yendo en contra de lo que las iglesias grandes querían hacer. Lamentable para Roma, este decreto no logró su objetivo, porque increíblemente, a pesar de estas persecuciones y estos edictos declarados en contra de las iglesias verdaderas, llamémoslo así, el cristianismo seguía creciendo, ¿sí? Al punto que el César que dio este dicto, ¿no? De que se persiga a las iglesias, se acabe con las iglesias llamadas, la que nosotros estamos llamando verdaderas, cuyo nombre fue Galerio. Galerio dice que 8 años después de haber dado el edicto de que se arremeta contra las iglesias, da otro decreto. Y el decreto se da en el año 311, también después de Cristo, revocando el primer decreto. Estos ya no se les persigue ya a esta gente, ¿no? Porque parece que mientras más los perseguimos, más crecen, ¿no? Entonces, ya no se les persiga a esta gente, ¿sí? Y por el contrario, dice, se le concedió cierta tolerancia a los cristianos y a sus prácticas. También se dice que quizás este haya sido el primer edicto, ¿sí? Que se haya dado para favorecer al cristianismo o a las iglesias cristianas o a las iglesias verdaderas, si usted prefiere. Repito, la idea era acabarlos, porque es que estas iglesias eran muy exclusivas, ¿no? No eran inclusivas, ¿ve? Sino simplemente ellos creían en Jesús y su muerte expiatoria en la cruz. Y eso es lo que ellos enseñaban. O sea, si no naces de nuevo, no puedes ser creyente. Mientras que otros grupos, tanto llamados cristianos como paganos, ellos, ven nomás, y nosotros te acogemos, ¿no? Entonces, por eso es que también ahí sí menciona, ¿no? Que después de que Galerio dio el edicto, eh, de que se persiga en el 303, en el 311 dijo, oye, mejor hay que cambiar este dicto, porque estos grupos, mientras más se les persigue, parece que más creciesen, ¿no? Y rápidamente aquí, ¿qué diferencia a nuestros días? ¿Verdad? Porque en nuestros días existe persecución en las iglesias o contra las iglesias. No, no existe persecución. Algunos de ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes ha experimentado alguna persecución, estamos hablando gubernamental, ¿no? O por último, religiosa, ¿no? De otra religión, donde se le haya dicho, oye, si te congregas, qué sé yo, vamos a ir contra ti o contra tu familia. Algunos de ustedes, hermanos, alguien que haya experimentado algo así. Ninguno, ¿verdad? Sino por el contrario, mire usted, ahora nosotros más bien, como nadie nos dice nada, ¿sí? Como nadie nos prohíbe nada, más bien hasta nosotros hacemos cosas que como creyentes deberían ser para nosotros algo muy sagrado, ¿no? Sabemos cosas distintas, perdón, a lo que como creyentes deberían ser cosas muy sagradas. Por ejemplo, el congregarnos los domingos. Ahora, si nosotros podemos ir de paseo los domingos, vamos nomás, ¿no? Increíble cómo es que antes, como que la persecución y los cristianos
no sé si, no puedo decir, ¿no? Que en razón a la persecución apreciaban más el cristianismo, pero en todo caso apreciaban más a Cristo, ¿no? A nosotros más bien hasta buscamos, parece, ¿no? Excusas para no servir a Cristo, para no identificarnos con Cristo. Eh, es como, ¿no? Ver a los hermanos de antes era pues como lo que se dice, ¿no? Es como el amor serrano, ¿no? Más me pegas, más te quiero, ¿no? Como que más sufrían y ellos como que más crecían en el amor al Señor. Pero no es que era así, sino que ellos tenían sus convicciones muy correctas en el Señor y más bien por esas sus convicciones es que ellos eran perseguidos. Eh, Ojalá nosotros pudiésemos eso. Ahora nadie nos prohíbe absolutamente nada y en lugar de nosotros vivir agradecidos en cuanto a que tengamos una convicción, ¿no? Cada vez más fuerte en el Señor. O sea, nadie nos está deteniendo a crecer, pero como nadie nos detiene a crecer, más bien nosotros más nos estamos empequeñeciendo. En fin, qué raros que somos, y tengamos eso también muy en cuenta. Dentro de las cosas que tenemos, necesitamos tener en cuenta, cuando estudiamos la historia de la iglesia es este nombre acá, Constantino. Sí, a alguno de ustedes quizás ha escuchado hablar de Constantinopla hasta juegos, y así, me parece, ¿no? De Constantinopla. Bueno, Constantinopla, eh, más adelante también lo vamos a hablar un poquito más, llegó a ser una ciudad que él fundó, que él edificó y le puso Constantinopla en razón a su nombre, ¿no? Su nombre fue Constantino. ¿Ok? Constantino llegó a ser efectivamente un César en Roma, y una autoridad en Roma. Y este Constantino, ¿sí? Eh, hizo algo interesante. Se dice, a principios del año 313, ¿sí? El cristianismo alcanzó una señalada victoria sobre el paganismo. Señalada, pero a la vez engañosa también. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Dice que con motivo de haber ascendido, ¿no? A ser uno de los césares en el imperio, ¿no? Constantino no tardó, dice, en tener en cuenta o en darse cuenta que el cristianismo poseía un poder misterioso. O sea, Constantino comenzó ¿no? a darse cuenta de un momento. ¿Por qué es que estas iglesias están siendo perseguidas? Sin embargo, aún en medio de la persecución hay tanta fidelidad y siguen creciendo. ¿Verdad? Él comenzaba a pensar en ello, a darse cuenta de ello, y él llegó a concluir dentro de esa su avaricia, ¿no? Por el poder, llegó a concluir, en estos grupos tienen que haber un poder misterioso. O sea, tiene que existir un poder misterioso porque de otra forma, ¿cómo es que ellos subsisten y crecen a pesar de que se les persigue, a pesar de que se quiere acabar con ellos? ¿Cómo es que ellos logran esto? Entonces, él dice que, y cuenta la historia, ¿no? Que tuvo una visión maravillosa. ¿Eh? Recuerde, lo que esta autoridad quería más que nada era poder, más y más poder, ¿sí? Pero se dice y la historia lo narra, ¿no? Que él tuvo una visión y que en esa visión dice que vio en el cielo una cruz de fuego, ¿sí?
y sobre ella estas palabras, con esta vencerás. En realidad se piensa que era como una espada que tiene forma de cruz, ¿no? Pero la cruz resaltaba a él y que le decía con esta, una voz que decía con esta vencerá, o sobre ella, perdón, escritas unas palabras, con esta vencerá. Muy bien, ¿y qué significaba eso? Él interpretó de que lo que tenía que hacer era unir el Estado con la religión, porque con lo del Estado tenía un poder ciertamente temporal, pero con lo de el cristianismo o la religión, un poder que va más allá de lo temporal. Entonces, él lo que dijo, hay que unir esto. Y con ello nos aseguramos de que Roma siga creciendo. Y eso fue lo que este hombre hizo, ¿no? O sea, primero él dijo, yo tengo que convertirme en cristiano, pero para él el cristianismo era bautizarse. Sino no que estaba necesariamente hablando de llegar a conocer a Jesús, sino para él el cristianismo, la religión, sí, que recuerde, ya existían estos grupos grandes que se habían apartado de la fe verdadera en el Señor. Para él esto significaba simplemente el bautizarse. Pero dijo, a ver, si me bautizo ahora y me hago cristiano, ¿qué si después de bautizarme hago cosas indebidas? Entonces el muy pillo dijo, no, no me voy a bautizar, sino hasta cuando ya esté cerca al día de mi muerte. Y eso es lo que hizo, se dice, sí, ya no fue bautizado. Pero lo que sí este hombre hizo es lo siguiente. Trató de endulzar a todas las iglesias. ¿Sí? Y esto dio lugar a una tregua, o sea, no perseguir a las iglesias, no perseguir al cristianismo, como que dar mayor libertad a la religión. Entonces, eso es lo que él hizo, lo que se llama también como un maridaje entre las iglesias y el gobierno o entre la religión y el gobierno. O sea, eso es lo que él comenzó a hacer. Obviamente, iglesias verdaderas, ellos dijeron, no, nosotros no vamos con eso. Nos alegramos obviamente de que tengamos quizás un poquito de una tregua aquí, que ya no nos estén persiguiendo, pero nosotros no podemos permitir, es lo que ellos dijeron, no podemos permitir que el gobierno de una iglesia deje de ser congregacional para nosotros someternos a un gobierno, ¿no?, del Estado. Sobre todo cuando Jesús, respecto a mantener la iglesia y el gobierno separados, dijo esas palabras tan célebres, ¿verdad? Dad a César lo que es de César. ¿Y qué más dijo? Ayúdenme. ¿Alguien? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dad a César lo que es del César. ¿Y qué más? Puntos suspensivos. Y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, lo que Jesús estuvo diciendo, no permitan que haya un maridaje entre las iglesias de Jesús y el gobierno. No permitan, manténganlas separadas. ¿Por qué razón? Porque si es que nosotros nos ponemos a disposición del gobierno, el gobierno se va a convertir en cabeza de la iglesia. Pero la iglesia ya tiene cabeza, se llama Jesús. ¿Sí? Entonces, decía, esto ciertamente dio una tregua al cristianismo, pero algo engañoso también.
porque lo que este hombre estaba buscando era la unificación de ambas y con ello, o sea, la unificación de lo que sería la, la unificación de la iglesia o de la religión y el Estado, ¿sí? Eh, predicando esto a las iglesias, decía, dadnos vuestro poder espiritual. Eso era lo que este hombre, ¿no? Esta autoridad predicaba a las iglesias. Dadnos vuestro poder espiritual y nosotros os daremos nuestro poder temporal. ¿Y qué combinación, ¿no? Y, perdón, iglesias cayeron en esto. Pero muchos dijeron, no, nosotros nos mantenemos alejados de ello. Entonces, para efectuar esta consumación, repito, de este maridaje Estado-religión, ¿sí? Eh, Constantino convocó a un concilio, ¿no? Invitó a todas las iglesias. Obviamente, muchas iglesias verdaderas ni siquiera pensaron en asistir, porque ellos sabían que eso estaba mal. Quizás otras sí, siendo verdaderas, fueron y una vez estando allá se dieron cuenta de que es cierto, no era muy correcto. Bueno, las pretensiones de Constantino era simplemente el llegar a ser dueño también de las iglesias, entonces se retiraron. Otras verdaderas, quizá también, porque nosotros no sabemos exactamente cómo respondieron todas las iglesias, quizá también se dejaron engatusar y viendo lo conveniente que era tener la protección del Estado, quizás dijeron, oye, no, pues sí podemos nosotros seguir siendo iglesias verdaderas, locales y visibles, y encima podemos tener también, ¿no? La protección del gobierno. Las que hicieron ellos, si es que algunas de ellas, estas iglesias hicieron, obviamente cayeron en una pronta decepción. ¿Sí? Lo que pasaba era que en este concilio, ¿no? Que fue convocado en el año 313, se invitaban a las iglesias cristianas o a sus representantes a esta asamblea. Y el resultado de todo esto, el resultado de ese concilio, ¿sí? Eh, dice, se consumó la alianza entre la iglesia y el Estado. O sea, las iglesias y el Estado llegaron a ser uno. No, repito, estamos hablando de las iglesias que permitieron eso. ¿Sí? Eh, pero también dice que se creó una jerarquía. Y claro, siempre va a tener que haber una jerarquía. Nosotros, iglesias en forma independiente, tenemos jerarquía, se llama Jesús, pero aquí ya iglesias que se unen al gobierno también van a necesitar una jerarquía y obviamente Constantino se convirtió en cabeza, ¿sí? De las iglesias. O sea, Constantino destronó a Jesús como cabeza de la iglesia y él se convirtió en cabeza de esta nueva alianza, ¿no? Siendo César del Estado, pero a la vez también cabeza de las iglesias. Obviamente ya iglesias que se habían apartado de Jesús. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta hasta acá, hermanos. Esto, repito, en el siglo IV, a inicios, el año más o menos 313. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Bien, se dice que la jerarquía, sí, fue el principio exacto en el cual después
llegó a ser lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica. ¿Sí? No que ahí se estableció con tal nombre necesariamente, no, 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 pero ya había tenido sus inicios en el siglo II, en el siglo III, pero se hizo más fuerte aún en el siglo IV, ¿sí? Y, insisto, ya se vio una ah, unión formal entre el gobierno y el cristianismo. ¿Vale? Eh, Dice, téngase muy presente que cuando Constantino convocó el concilio, hubo muchos cristianos, bautistas, ¿sí? Como puede ver en la parte baja de esta lámina, y muchas iglesias que rehusaron acudir a este concilio por ser contrarios a todo maridaje entre iglesia y el Estado, al gobierno religioso centralizado y al gobierno jerárquico o de prelados. Sí, ellos se rehusaban a ellos. Siempre es Jesús, ¿verdad? Hace poco tuve una conversación con un hermano en Cristo y me dijo, ¿no? Que yo soy la cabeza de la iglesia, ¿no? Y le dije, no, yo no soy cabeza de la iglesia, yo soy un hermano dentro de la iglesia que tiene la función, el oficio de pastor, pero no soy cabeza de la iglesia, sino más bien con mis hermanos somos el cuerpo de Cristo, porque Jesús es cabeza más que suficiente de la iglesia. Hermanos, ciertamente, ¿sí? Jesús es más que suficiente como cabeza de la iglesia. Nosotros no necesitamos otra cabeza. Lo que necesitamos es nosotros rendirnos a la cabeza para seguirle a Él. Mi labor es casualmente ayudar a que mis hermanos, la iglesia, se encaminen, nos encaminemos hacia Jesús. Pero no significa ello que yo soy autoridad, no significa ello que yo soy cabeza, sino Cristo es autoridad, Cristo es cabeza. Entonces, muchas iglesias, ellos ni siquiera asistieron, ¿sí? Otras, como digo, quizás asistieron para ver qué es exactamente lo que se está pretendiendo y regresaron a sus casas cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y aún quizás algunas sí se dejaron engañar y cayeron en la trampa de lo que Constantino estaba ofreciendo, ¿sí? Entonces, ni esos cristianos bautistas ni esas iglesias cayeron en este proceso de Constantino. Cuando se crea esta jerarquía, esto es Constantino, ¿sí? Recuerdo una vez más, él era César, ¿sí? Cuando se crea esta jerarquía, ¿sí? Eh, Fue reconocido Constantino como cabeza de ella. Sin embargo, y lo dije hace un rato, él aún no era cristiano, entre comillas, ¿no? Sí, porque para él el cristianismo era ser bautizado, ¿no? Sí. Él no era cristiano, ¿sí? Entonces, él dijo, si yo soy salvo de mis pecados mediante el bautismo, porque recuerden, estaba haciéndose más fuerte esta idea del bautismo regeneracional o el bautismo que salva, ¿no? Entonces él decía, si soy salvo, ¿no? Esto es, si me bautizo, ¿sí? Y mis pecados son limpiados, o de mis pecados, ¿no? Los pecados antes del bautismo. O sea, ¿cómo me salvaré? Decía él. ¿Cómo me salvaré? Ya, yo me bautizo, me limpio de todos mis pecados. Muy bien. Pero ¿qué de los pecados que vienen después del bautismo? ¿Ahí? Entiéndase, obviamente, él no tenía una enseñanza clara de lo que era el cristianismo, más bien
era una enseñanza que fue impulsada por la religiosidad de estas iglesias que habían desde siglos anteriores o habíanse, ¿no?, comenzado a apartar de lo que era la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, que habían caído en el bautismo infantil, en el bautismo regeneracional, habían caído también en en con respecto a lo que era la administración, ¿no?, de las iglesias, que Tito debió ser siempre congregacional, debe ser siempre congregacional. Entonces, estas iglesias estaban yéndose pues ya cada vez más y más lejos de lo que Jesús enseñaba, y es más, comenzaron ellos mismos a tratar de introducir sus enseñanzas, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que la Iglesia Católica dejó de lado el bautismo escritural para en algún momento adoptar el bautismo infantil. O sea, ¿eso es lo que Jesús enseñó? No, no, eso no es lo que Jesús enseñó, eso es lo que ellos establecieron, dejando de lado las enseñanzas de Jesús, por tanto, dejando de lado a Jesús mismo. Eh, Entonces, todo esto también ha confundido generaciones, ¿verdad? La pregunta es, ¿puede el bautismo lavar los pecados aún no cometidos? O sea, eso era lo que se preguntó eh, Constantino. Eh, por eso es que él decidió, mejor no me bautizo o no me hago cristiano formalmente o totalmente, sino más bien ya después que pase el tiempo, voy a bautizarme antes de mi muerte. En otras palabras, sí, qué triste es ponerlo de esta forma, pero en otras palabras, lo que estaba ocurriendo en este maridaje, sí, de iglesia y Estado, es que iglesias estaban teniendo como cabeza a alguien que no era cristiano. Sí, voy a detener eso. O sea, no tenía esto ni pies ni cabeza, no tenía razón de existir, ¿no? Y estas iglesias que repito, ya habían dejado de ser verdaderas y fieles, estas iglesias optaron, ¿sí?, por tener como cabeza a alguien que no necesariamente había abrazado el cristianismo, sí tenía simpatías por el cristianismo, pero que no había abrazado el cristianismo, pero como en teoría era conveniente para ellos, decidieron ir con lo que él inició, esto es con lo que Constantino inició, y llegó a ser el cabeza del Estado, y dentro del Estado, cabeza también de la iglesia. Repito que cada vez más y más estaba tomando una forma universal y que después llegó a ser la Iglesia Católica, y vamos a hablar de ello en algún. ¿Alguna pregunta, hermanos, de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta? Ya vamos cerrando también filas en esta noche. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Dios mediante, continuaremos con este estudio la próxima semana, viendo cómo es que a través de la historia, estas iglesias que Jesús formó, muchas de ellas se mantuvieron firmes, fieles, y por esa fidelidad hasta fueron perseguidas y maltratadas. Mientras que otras iglesias, sí, no se mantuvieron fieles, y más bien comenzaron ellos a coquetear con el Estado y hasta entrar en un maridaje con el Estado, y que fue así por varios siglos, y que haciéndose fuerte de esta forma es que intensificaron la persecución contra las iglesias verdaderas a través de toda la Edad Media. Lo veremos más adelante. Gracias por su atención. Ahí sí nos detenemos. Si tuviese usted alguna